esto de llegar a fin de año, a las fiestas tradicionales nuestras, Navidad y Año Nuevo, pero bueno, acá estamos. Y como pasa siempre, nos ponemos a pensar en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo político, en lo económico. ¿Cuál es el balance de este año? ¿Cómo nos fue individualmente? ¿Cómo nos fue como familia? ¿Cómo nos fue como grupo? Y cómo nos fue como sociedad. Y también hay que preguntarse, como vecinos de San Miguel del Monte, cómo nos fue como vecinos de San Miguel del Monte. O sea, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las cuestiones que nos siguen preocupando como vecinos de nuestra ciudad, que ha cambiado tanto y viene cambiando aceleradamente, y cuáles son los logros que los vecinos pudieron observar o que vieron que se hizo o que se beneficiaron por esas acciones del gobierno municipal. Y también tenemos que hacer un balance de cómo nos fue a los ciudadanos bonaerenses, los que están de alguna manera u otra en nuestro territorio con un emprendimiento, los que son empleados del Estado provincial. Seguramente estos no están muy conformes porque, como ustedes saben, hay un congelamiento de los salarios en la provincia de Buenos Aires que, como Nación también, viene debajo de las pretensiones o de los costos que tiene cada uno. Y las familias bonaerenses se están restringiendo. Esto pasa en la mayoría de las provincias, pero en Buenos Aires los datos que tenemos es que con el mismo sueldo y con la misma plata que entra a un hogar, donde puede haber uno o dos o tres, generalmente son dos los que aportan al núcleo familiar, no alcanza para hacer las mismas cosas que antes se hacían. Entonces, que es un poquito lo que ya hablamos y lo que nos preocupa, ¿no? Cómo se mide la pobreza y cuál es el tipo de patrón que utilizan los organismos oficiales o no oficiales, las ONG o el organismo, el Observatorio Social de la UCA, para medir estos estándares. Y la verdad que no siempre estos estándares se traducen en cosas ciertas o no siempre dan evidencia de lo que sucede. Por ejemplo, nosotros tenemos gastos que no entran, como ya dijimos, en el dato inflacionario, que aumentó casi un 30% en este último año, con el cierre que lo vamos a saber en enero de diciembre, y la realidad, ¿no es cierto? Porque hay gastos que nosotros tenemos que no entran en la medición, entonces no nos cierran los números. ¿Por qué no nos cierran los números? Porque puede haber una paritaria o puede haber un aumento en nuestras entradas o en el sueldo o en la jubilación muy pequeños y están generalmente regulados, por decirlo de alguna manera, por el índice inflacionario, por el índice de precios del consumidor y demás. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros vamos a hacer las compras, cuando nosotros queremos comprar algo, cuando nosotros queremos invertir en algo, o se nos rompe una heladera, o se nos rompe el ventilador, o una cocina, y tenemos que cambiarla, bueno, la mayoría de los hogares de clase media, media baja, o como quiera llamarse, la clase media ya no es una cosa compacta que representa un estrato social, sino ya ha tenido divisiones, ¿no? Una clase media, una clase media alta y una clase media baja. Entonces, cuando se nos rompe un artefacto y queremos cambiarlo, aparece el crédito. Pero ¿cuál es el crédito que aparece? Es un crédito con interés, es un crédito que nos lesiona económicamente porque, bueno, es cierto, vinieron las 3 cuotas sin interés de Mercado Pago, las 6 cuotas del Banco Provincia, las otras de la tarjeta naranja, siempre hay aparentes beneficios. Lo único que yo sé que a nosotros nos pasa, como le pasa a todo el mundo, que cada vez que nos metemos en un crédito de esos, no es el único que tenemos y después terminamos padeciendo con la tarjeta porque son gastos con intereses que cuando lo compramos son una solución porque lo podemos pagar en 12 cuotas o en 6 cuotas o más cuotas, pero después el interés nos va matando porque no es el mismo interés que está ligado proporcionalmente a nuestra entrada económica en un hogar. Entonces, estas son las cosas que los bonaerenses están padeciendo. Por supuesto, siempre hay gente que dice, y con razón, bueno, pero sin embargo esa cuestión no se ve
o eso de ajustarse el bolsillo, o que la plata no alcanza, o que en las estanterías de los supermercados o del comercio de barrio todo sube, eso no se ve, porque resulta que hay cientos de miles de personas que los fines de semana largo viajan, otros que se van a Brasil, hay autos y camionetas nuevas por todos lados. También es cierto eso, pero no es la mayoría. Ese es un sector que está beneficiado por las políticas del gobierno, que está en alza, que puede mantenerse y que puede hacer esos viajes que a veces son lindos, son turísticos, pero son superfluos. A veces hay gastos que nosotros hacemos que después, cuando tenemos que ajustarnos, ya no son superfluos, ya son permanentes y tampoco son ocasionales. Entonces, la nafta vale 2.000 pesos, casi 1.900 pesos según qué marca de nafta o de gasoil se utilice. Entonces, cada vez que tenemos que cargar nafta, cada vez que tenemos que pagar un peaje, después quiero decir algo de los peajes, no nos alcanza. Entonces, bueno, estamos en una situación de endeudamiento familiar, estamos en una situación donde siempre nos cuesta y tenemos que ser economistas y ministros o subsecretarios de Economía, nosotros los argentinos, para mantenernos a pie y no a pique. Esto es lo que nos está pasando. Entonces este es un año que fue muy cambiante, fue un año de consolidación para mí del gobierno de Milei. Ustedes saben, por las veces que nos han escuchado, que no tengo nada, o muy pocas cosas que me pueden unir al gobierno de Milei. Sin embargo, fue un año de consolidación política de Milei. Fue un año que fue ratificado no solo por los análisis que pueden hacer los politólogos, los sociólogos, nosotros mismos, sino fue ratificado por las urnas, que es lo que realmente interesa, porque es una voluntad popular para ratificar un gobierno. ¿Con quejas? Sí. Con una oposición dividida que le permitió al presidente Milei ganar la elección, también. Fíjese usted que los partidos principales estuvieron o encapsulados y chupados por el mileísmo, por la Libertad Avanza, como el PRO, por ejemplo, o divididos a muerte como los otros dos partidos, el radicalismo por un lado y el peronismo por el otro. No se concibe que el gobernador de la provincia de Buenos Aires haya estado peleando hasta último momento las listas de legisladores provinciales y nacionales con la cámpora. No se concibe que los sectores más allegados al kirchnerismo le pongan el pie a Kicillof porque lo tratan de traidor, como lo trataron también a Alberto Fernández, que lo había puesto el mismo kirchnerismo. Entonces no se concibe que tuvo que ampliar, esto lo quiero explicar, tuvo que ampliar el directorio del Banco de la provincia de Buenos Aires para darle un cargo a cada uno. Y por esos cargos que dio en el Banco de la provincia de Buenos Aires, que son sueldos inmensos, gigantescos, nosotros vamos a tener que pagarlos, porque esos sueldos salen del erario del Tesoro de la provincia de Buenos Aires, no salen del bolsillo de Kicillof. Y son altos los sueldos con sus funcionarios y demás. Es rara vez que yo esté en contra de los presupuestos donde los organismos son tan importantes. ¿No es cierto? Nosotros manejamos un presupuesto de 470.000 millones de pesos. Cuando me tocó una intervención de un centro de alta complejidad de salud del sur. Pero nos dimos cuenta que lo que nos parecía mucho resultó después siendo poco. ¿Pero qué buscamos? La eficacia. Y el Banco de la Provincia de Buenos Aires es una cosa muy importante, es un banco de crédito, es un banco de subsidios, es un banco que ayuda de alguna manera a los bonaerenses, es un banco de confianza hasta ahora. Entonces, a mí, la verdad que sean 12 o 18 los miembros del directorio, los que manejan el banco, no me molesta, pueden ser 20 si quieren, pero sí me molesta que para votarle el presupuesto de 3.600 millones de dólares de endeudamiento a la provincia de Buenos Aires hayan tenido que pedirle un cargo en el Banco de la provincia de Buenos Aires. Esto sí me molesta y sobre todo me molesta que son los propios y la oposición, que se dice que tienen que ir regulando, son los que han pedido estas cosas. Entonces el gobernador ha tenido que ofrecerle a los propios, al peronismo, y le ha tenido que ofrecer a los otros lugares para que le voten el endeudamiento.
Y esto también hay que saberlo. La provincia está endeudada en 3.600 millones de dólares más, aparte del endeudamiento que ya tiene, que ha salido votado en estos días. Entonces, fue un año de consolidación política para el gobierno nacional, en términos políticos, en términos electorales. No sé en términos económicos, calculo que sí, porque por lo menos está llegando a un déficit bastante aceptable, un déficit fiscal bastante aceptable, y la economía de todos los días, la inflacionaria, digamos, y la del dólar, la tienen bastante encubierta por ahora, bastante frenada, por decirlo así. Por supuesto que, hay que decirlo, ese ajuste fiscal que está provocando el gobierno tiene injusticias, tiene desigualdades. No es lo mismo el ajuste, no es lo mismo para una clase media, media alta, o para los empresarios, o para los que hacen negocios con el gobierno, son amigos del gobierno, o para el Chiquitapia, no es lo mismo que para las clases bajas o para la clase media, que está desapareciendo porque cada vez hay más clase media baja que clase media. Esa clase media que fue la movilizadora económica, cultural, social de nuestro país. La que le dio vida a nuestro país no fue ni la clase alta, que se llevó siempre las ganancias, y los otros extranjeros que venían a invertir para llevarse las ganancias. Fueron la clase media, la clase trabajadora con el sudor, y la clase media con esa movilidad, que de clase trabajadora o de empleado de segundo o tercer nivel empezó a tener su propio negocio y se compró la casa, después soñó con tener el auto. Nosotros cuando éramos chicos soñábamos con tener un televisor, y ahora tenemos 4 televisores o 4 pantallas al menos en cada casa. Bueno, todas esas cuestiones movilizadoras se van perdiendo y la clase media también termina endeudada. Y esto es lo más problemático. Lo otro que me parece que pasó para que se consolide el gobierno de Milei, que me parece que es un dato que nos guste o no nos guste, entra en la evaluación anual, es que la oposición, como dijimos, se dividió, ¿no es cierto? O sea, el peronismo se fracturó, el radicalismo desapareció. En la provincia de Buenos Aires el radicalismo está sufriendo una gran crisis que empezó en una elección interna con sectores del conurbano radicales de Quilmes y de Lanús y no sé dónde más, San Martín, que hicieron fraude, y esos fraudes hicieron judicializar en esa interna al aparato del Comité Provincia. Bueno, el radicalismo al final no llevó ninguna lista con el nombre de Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires ni nacional. Todo esto hizo que la gente que había votado a Cambiemos y a Juntos por el Cambio, este es un dato interesante, o sea, los números que indican que la alianza del PRO con el radicalismo no solo había ganado las elecciones, sino que había consolidado un frente, una alianza, ¿no es cierto? Esa gente se desilusionó, muchos del radicalismo, otros del PRO, porque se metió dentro de la Libertad Avanza, y esos votos se los llevó Milei. Entonces, eso, más otras cuestiones, no es tan aritmética, hay otras cuestiones que también hicieron que gane Milei, ¿no es cierto? La esperanza, el desánimo por la política en general, inclusive y el desánimo por la democracia, ¿no? Porque la verdad que el discurso del presidente Milei hasta las elecciones, después cambió, por supuesto, fue un discurso duro, fue un discurso casi antidemocrático. Sus prácticas de gobernar por decreto fueron antidemocráticas. Entonces, a la gente, a la mayoría que está desilusionada de los partidos, desilusionada de la política, que todos los políticos según tienen algún enganche o son corruptos, cosa que por supuesto no es así, y menos la política, porque una cosa es lo político y otra es la política necesaria. Y el primero que lo entendió fue Milei. Entonces, Milei, ¿qué hizo? Desde la política propia hizo la antipolítica. Ya lo había hecho Macri, con resultado bastante similar al principio. Bueno, esto permitió la atomización de la oposición, que no haya un discurso para adelante, que se critique exclusivamente lo que hacía el gobierno, pero que no se dé una alternativa. Nosotros escuchamos muchas veces con razón periodistas, sociólogos, políticos, movimientos sociales, la gente que sufría y que iba a batallar a la Plaza de Mayo, pero no hubo una propuesta superadora o una propuesta de avanzar
política y económicamente. Sí hubo propuestas de frenar lo que estaba haciendo, en la mayoría de las veces con razón, el presidente Milei. Y esto la verdad que no toda la gente lo interpretó de distinta manera. Y de esa convulsión, de ese hormiguero que pateó Milei, salió justamente el resultado de su propia elección. Paradójico, ni él lo creía, pero se consolidó políticamente. Socialmente, yo creo que socialmente nosotros estamos todavía en una meseta. O sea, estamos en una meseta donde nos reina la esperanza, nos reina el año que viene puede ser mejor, aunque las estadísticas dicen que las encuestas dicen que la mayoría de los argentinos no cree que vamos a estar mejor, pero hay mucha gente que cree que vamos a estar mejor. Y nosotros pensamos que eso se basa en datos ciertos a veces y otras veces en qué es lo único que nos queda. Porque al no haber alternativa social, al no haber alternativa económico-política, bueno, nos queda esto. Esperemos que no sea tan malo como parece al principio y vamos a ver qué sucede. Porque la pregunta que nos hacemos los vecinos, quizás yo no me la hago porque soy un estudioso de la cuestión política y social, y bueno, toda mi vida, o gran parte de mi vida he hecho eso, pero la mayoría de la gente se pregunta, bueno, ¿y entonces qué? Si no es este, ¿quién? Y ese es el problema de Argentina hoy. No nos gusta que esté alineado tanto con Estados Unidos, no nos gusta que esté un día acá, un día allá, no nos gusta que sea grosero, no nos gusta que vaya con el overol de YPF a los premios Nobel a Oslo, no nos gustan esas cosas. Pero si no es este, ¿quién? Nos miente un poco con las estadísticas, quiere intervenir cosas que no tendría que intervenir. Es un caprichoso porque le negó la plata a los discapacitados, le negó la plata al Garrahan, se metió y después se la dio al final. Entonces no quiere que el Congreso de la Nación lo saque. Y el Congreso de la Nación, lo digo como ex legislador de la Nación, hoy está hecho un toma y daca. Hoy a mí me avergüenza como diputado con mandato vencido lo que veo por televisión. Los radicales acá, los kirchneristas acá, los peronistas que se venden, los gobernadores que tienen miedo, los gobernadores que no son alineados con Milei tienen miedo. Entonces, como tienen miedo, le dicen a sus legisladores que le voten el presupuesto. Empezó a discutirse en estos días si va a votar el presupuesto. O sea, una cosa de loco. El presupuesto que tendría que haber entrado hace meses, el presupuesto es la ley de leyes, es la madre de todas las leyes. Porque si el presupuesto sale de una manera, después las leyes salen de la misma manera que demanden gastos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en septiembre tiene que entrar el presupuesto, tiene que tratarse, aprobarse en octubre, en noviembre, puede presentarse antes, estamos hablando del presupuesto para el año que viene. Porque por ahora, como hizo Alberto Fernández y repitió Milei, se trabajó con un presupuesto prorrogado, con el anterior, que por supuesto nunca alcanzó. Entonces empezaron el manejo de las partidas. Es medio complicado esto, pero hay que entenderlo. Entonces, están todos con la cabeza casi en la picota, para ser cortada. Entonces, como dicen, no, yo no quiero que mi provincia, y quiero políticamente estar en el poder, y quiero ganar, y qué sé yo, se le van los principios a la miércoles, y mis diputados van a votar lo que quiere Milei, sea del partido que sea. Entonces esta borocotización se llama, y se llama así para los que no se acuerdan porque borocotó un famoso periodista, y bastante bueno era el periodista, hasta que se hizo diputado, entró por una banca y al otro día se vendió a otro partido político. Bueno, estos cambios que aparecen rápidos en los políticos también generan un descontento grande en la gente. Pero bueno, desde el punto de vista familiar y social, cada uno lo puede hacer. Creo que es un momento bueno, que es un momento de reflexión. Creo que tenemos que dejar los enfrentamientos, el resentimiento. Familiarmente tenemos que trabajar en la unión, que nos vaya bien a todos, que tengamos salud, que tengamos educación, que sepamos pedir, que sepamos protestar, que sepamos hacer una evaluación seria de cómo nos fue y proyectar a ver qué vamos a hacer en estos próximos años. Lo peor es estar a la deriva. Tenemos un tema grave que es la acumulación de sustancias adictivas, el celular que es adictivo, muchos de nuestros chicos están ahí empantanados, tardan en dar los exámenes, tardan en conseguir trabajo, no cumplen
están ahí dependiendo todavía hasta los 30 años de nuestras casas, cuando antiguamente ya éramos independientes. Bueno, hay que programar y reacomodar todo eso y saberlo adaptar a los tiempos donde nos manejan ya otras variantes que hemos hablado otros días, que no son las variantes que nos manejaban antes. Y después, desde el punto de vista vecinal, también es importante saber, bueno, qué se hizo después de las elecciones, por qué se perdió, por qué el gobierno municipal tuvo que pelear el tercer lugar, por qué hay un cansancio aparente en el gobierno municipal. Yo lo veo desde afuera, no pertenezco al gobierno, pero lo veo como vecino, que hay grandes anuncios, grandes cosas, pero esos anuncios se dilatan. Se anunció una medida y después a los 2 años recién se consiguió esto, lo otro. O sea, me parece que el gobierno municipal tiene que entender que más que el anuncio vale la acción. Más que el anuncio vale acercarse al vecino y empezar a hacer cosas que le interesen al vecino. No quiero decir con esto que mi crítica es exclusivamente dura o en contra, no. Se han hecho cosas positivas, por supuesto, en el gobierno municipal, me parece que hay que valorarlas. Una de ellas puede ser las extensiones que se han traído en la universidad y tantas otras cosas que se han hecho. Pero me parece que le está faltando eso. Y lo que yo tengo temor, que nos pase lo que le pasó al argentino, ¿no? Y nos pase como vecinos. Bueno, pero si no es esto, ¿qué? Y ahí nos hundimos, dejamos de participar, dejamos de ir a nuestras reuniones sociales, los partidos políticos están vacíos, hay reuniones de partidos políticos hoy de todos, que son nada más que los militantes, esos militantes son a sueldo, o sea, hay toda una cosa que hay que reestructurar. Pero como toda enfermedad, las enfermedades sociales se curan si uno está, o se pueden tratar, no siempre curar, si uno es consciente que la tiene. Si uno no es consciente de que estamos mal o de que tenemos un defecto o de que como comunidad no cumplimos, ahí me he enterado que van a hacer otro proyecto. Yo creo que desde 1980 y pico se empezó a estudiar el tema del reciclado de la basura, 1990, 1990 y pico también, cada gobierno hizo lo suyo. En San Miguel del Monte el tema de la basura, ya hay un basural en Abot, por ejemplo, hay otro basural en Videladorna, hay otro basural en Berna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Que no se vaya en anuncio. Me enteré que estos días hubo una propuesta o está en estudio un proyecto del municipio, como que no hubiera proyectos. Entonces vamos a empezar otra vez, que hay que empezar a reciclar en su casa, por supuesto. Hay que empezar a reciclar. Para eso necesitamos el acompañamiento de la gente. Si a la gente le queremos imponer una actitud, una conducta desde los gobiernos, es muy difícil. Si nosotros los convencemos de que esto nos va a beneficiar a todos, que no solamente vamos a tener un monte más limpio, que no interesa tanto, vamos a tener un monte más sano, que interesa más que sea sano a que sea limpio, aunque las dos cosas van de la mano. Así que bueno, estas son las cosas que me parece que hay que reflexionar, que hay que ver. Me han propuesto que no termine la columna, que nos vayamos recién la semana que viene, y yo lo acepto, por supuesto, para después tomar unas vacaciones. Así que gracias al canal por estar acá y nos vemos la semana que viene. Y bueno.